que quedan en el aire muchas dudas, muchas preguntas, incógnitas, y creo que necesitamos nosotros como profesionistas ir desentrañando, ir viendo cuál es el sentido real de esta nueva, de este nuevo régimen, vamos a llamarle así, donde se les ha dado un tratamiento para efectos de ICR, otro para IVA. Creo que lo que nos viene a causar más revuelo, más que ICR, es la cuestión del IVA, porque bien o mal no estábamos acostumbrados a este tipo de cosas. Permítame tantito, aquí ya se me trabó algo, estoy checando. Y como les decía, entonces yo creo que sí es importante que vayamos desentrañando, entendiendo, interpretando todo lo que significa esto. Y creo que es importante que lo tengamos presente y muy, 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 muy claro. Yo por ahí he leído muchas cosas en las redes sociales, cosas interesantes, cosas que la verdad me llenan de inquietud, en el buen sentido de la palabra, me provocan análisis, interpretaciones, cuestionamientos conmigo mismo, y creo que es importante que hoy, a unos días de que esto empiece ya a tener vigencia como tal y que implique que nosotros, que nosotros tengamos que interpretar todo eso y aplicarlo. Bueno, ya que hice todo mi preámbulo y demás, pues comencemos con esto. Aquí yo puse, en esa lámina pueden ver que es una plataforma digital en términos generales. Ahí está la fuente. Ahí dice que son espacios en Internet. Podemos aplicarlo a una app, a cualquier plataforma que tengamos en el celular con las apps, en la computadora, en la lab, en la tableta. Entonces dice que es cualquier espacio en Internet que permite la ejecución de diversas aplicaciones o programas en un mismo lugar. ¿Para qué? Para satisfacer necesidades. ¿Qué necesidades? Las del usuario. Transporte, alimentación, comercio, salud, enseñanza y todas las que nos podamos imaginar. Y ahí puse la fuente para respetar los derechos de autor y creo que es importante que tengamos esa claridad. Cualquier cosa que nos permita hacer esto es lo que nos va a dar la pauta para poder determinar qué es una plataforma. Cualquier espacio virtual que tenemos en el Internet que nos permite a nosotros, que nos permite, así, que nos permite satisfacer una necesidad. Como se los dije, si pensamos en transporte, está Uber y otras aplicaciones, alimentos, el mismo Uber Eats, Didi, creo que ahí hay una y hay otras tantas. Pensemos tal vez qué les gusta, entretenimiento, Netflix, Amazon Prime, todas las que nos imaginemos. Educación, está muchas plataformas ya de idiomas, como cuáles, como los de inglés, ¿no? Ahorita no recuerdo cuáles son, pero pues, hay bastantes aplicaciones que nos llevará a esto. Bueno, y voy aquí. Y como les decía, vámonos a la siguiente lámina. Aquí yo creo que a muchos nos cuesta trabajo, o a unos o pocos, no sé cómo lo podamos ver. Va a haber gente que le cueste menos trabajo entender lo que es una plataforma digital
cómo es el manejo. Y yo puse ahí, y no se alcanza a ver el título, creo, pero ahí lo que plasmé era los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente, básicamente, sin ese establecimiento permanente, qué artículos del Código Fiscal, que es el artículo 9, donde se establece la residencia para efectos de personas físicas, personas morales, el artículo 1, 2, 3 y 4 de la ley ICR, todos los que son los tratados internacionales para evitar la doble tributación que México tiene suscrito con los diferentes países, los que vienen a la mente es Estados Unidos, España, Argentina, Chile, Alemania, Reino Unido, creo que Rusia, etcétera, el modelo convenio y sus comentarios. Los que hemos estado involucrados en esto de lo que es los residentes del extranjero y cuando hay un establecimiento permanente o cuando no lo hay y la fuente de riqueza, y lo hemos manejado y lo hemos llevado a la práctica, es decir, que no solamente lo tenemos en teoría, sino hemos tenido casos de clientes, de contribuyentes, donde hemos experimentado antes de este nuevo régimen para ICR y para IVA, nos enfrentamos a grandes problemas, dejando de lado los tratados internacionales para evitar la doble tributación, vienen los cuestionamientos de dónde tenía que tributar, dónde tenía que pagar el residente en el extranjero cuando dos estados soberanos quieren grabar el mismo ingreso, porque los tratados para evitar la doble tributación son exclusivamente para ICR. Entonces nos encontramos en este dilema, porque el Estado, pero supongamos que un residente de Estados Unidos sin establecimiento permanente, solamente con fuente de riqueza, viene y hace un trabajo, lo cobra, el Estado de Estados Unidos va a querer cobrar un impuesto sobre la renta, sobre ese ingreso que tuvo en México. México va a querer cobrar ese impuesto sobre la renta de ese residente en el extranjero que realizó un trabajo y que cobró dinero, que tuvo un ingreso en México, lo va a querer cobrar. Si los dos estados cobran el impuesto, se viene lo que es la doble tributación. Lo cobra Estados Unidos, lo cobra México. En nuestro caso, en el artículo 6 de ICR se establece el mecanismo para la acreditación del impuesto pagado en el extranjero, pero aún así estamos pagando doble impuesto, y si desapareciera ese artículo 6 es donde nos enfrentamos a este grave problema. ¿Por qué? Porque me quito el chicharito, porque estaríamos tributando doble vez el mismo ingreso sobre dos estados. Para eso se crean los tratados para evitar la doble tributación, para decir, ok, vamos a ver, si tú eres el estado contratante, ¿en qué supuestos vas a poder tú cobrar el impuesto? ¿En qué casos yo no voy a cobrar el impuesto? Y el impuesto que tú le cobres, como en este caso pensemos que México es el estado contratante que va a cobrar el impuesto, entonces el otro estado contratante, es decir, Estados Unidos, va a decir, ok, tú el impuesto que tú le cobrases en México, él lo va a poder acreditar acá, porque él va a acumular los ingresos que tiene en Estados Unidos más los ingresos de fuente de riqueza en el extranjero, en este caso México, y los va a poder acreditar con base en este tratado, el mismo Zoom que estamos usando, estimado. No entendí, Miguel, ahí. Entonces, eso implica que para eso se crean los tratados para evitar la doble tributación, para que los estados se pongan de acuerdo. Ya, muy bien, sí. Y con eso se pueda regular todo esto. A nivel internacional, estoy hablando cuando yo hice la especialidad, estamos hablando en el año 2000, 2003, que la hice en 3 añitos, en fiscal. El planteamiento era, cuando estaba en pañales, puedo decir, lo que era el internet. No sé si te acuerdas, Miguel. Yo me acuerdo que yo conocí a la Anafinet en 2003, poco a poco me fui adentrando en esto de la Anafinet, pero en el año 2000, más o menos 2002, que llevé esta materia de impuestos internacionales en el posgrado, y después lo llevé a la práctica en el despacho donde laboré bastantes años, donde llevamos residentes en el extranjero, repatriados, etcétera, etcétera, etcétera. Nos dábamos cuenta el problemón que había, ¿no? Porque decíamos, oye, espérame, pues ¿cómo vamos a estar grabando